Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Que grandes riquezas en nosotros, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la que canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Tu gracia es mayor. Tus misericordias son mi pasión. Mis faltas son muchas, tu gracia es mayor. Gloria a Dios. Tu gracia es mayor. Tus misericordias pasó. Mis faltas son muchas, tu gracia es mayor. Gloria a Dios. Tu gracia es mayor. Tu misericordia muy nuevas son. Mis faltas son muchas, tu gracia es mayor. Qué bueno que se escuchó bien, ¿verdad? Ya por fin parece que se solucionó ese problema. Es un himno que a mí me gusta muchísimo, me llega al corazón porque dice, mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Y pues quisiera dejar ya a la pastora Abigail que nos comparta lo que Dios puso en su corazón esta mañana. Qué bueno que se están uniendo más y la dejo, pastora Abigail. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Lore. Lore, ¿podrías quitar para que pueda ver a las hermanas? Claro, perdón. ¿Ya? Sí. Es una disculpa, ya. Muy bien. Pues me da mucho gusto estar con ustedes y espero que la palabra que el día de hoy Dios nos va a dar, a regalar, pues pueda ser de mucha edificación y bendición para ustedes. Voy a hacer una oración antes de empezar. Señor, le doy muchas gracias, Dios, que usted nos permite este pequeño estudio bíblico, Señor. Usted ayúdenos, Dios, y permita que nuestro corazón se abra a su palabra, se abra a la fe, Dios, y podamos recibir el corazón de usted, su voluntad, podamos caminar con usted, Dios. Hay muchas cosas que nosotros aprendemos y pensamos que deben de ser así, pero su palabra, Dios, nos enseña claramente cuál es su voluntad, cómo es el corazón de usted, cómo usted quiere que nos acerquemos delante de usted y cómo podemos vivir una vida llena de libertad, Señor, en ti, Dios, porque en nuestro propio pensamiento, en nuestra propia obra, somos esclavos, Señor, pero cuando dependemos de ti, realmente somos libres. Ponemos este estudio en tus manos, Señor, esperando recibir tu gracia, Dios, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Entonces voy a empezar a leer una palabra y vamos a abrir la Biblia en Éxodo, capítulo 25. Éxodo, capítulo 25, versículo 16. Éxodo 25, versículo 16. En adelante. ¿Lo tienen? Listo. ¿Lo tienen? Ok, muy bien. Voy a empezar, dice así. Y pondrás en el arca de testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino,
cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Hasta ahí. Entonces, todo lo que viene en la Biblia y esta parte del arca de la alianza y del tabernáculo es una sombra de los bienes venideros y nos habla acerca del corazón de Dios con mucha profundidad, ¿no? Dios nos enseña a través de bolitas y palitos cuál es su corazón para que nosotros podamos entender el mundo espiritual. Entonces nosotros somos físicos, materiales, por eso nos cuesta a veces trabajo conocer el mundo material y es por eso que Dios nos habla muchas veces a través de parábolas y es como si el tabernáculo de Dios fuera una especie eh, de parábola gráfica del mundo espiritual del corazón de Dios. Pero esta vez solamente vamos a ver el propiciatorio. Y no es que yo quiera enfocarme en esto, sino el corazón de esto. Entonces, el propiciatorio es la tapa del arca de la alianza. En el tabernáculo está dividido en dos, el atrio y el santuario. Y en el santuario está el lugar santo y está el lugar santísimo adentro del santuario. Y en el lugar santísimo solamente está el arca de la alianza. Y el arca de la alianza se puede dividir en dos, lo que es el arca y el propiciatorio, que es la tapa donde están los querubines. Y parece que son una sola pieza, pero Dios hace como una especie de distinción, porque Dios no le dice a Moisés que se va a acercar a través de él por el arca, sino que dice por el propiciatorio. Entonces, él podría haber dicho, ¿no? Y en el arca de la alianza te hablaré, pero no lo dice así. Dice en el propiciatorio. ¿Por qué? Entonces quiere decir que hay una manera en la que Dios quería que Moisés se acercara a él y tiene un simbolismo. Y es una manera, o sea, esta manera representa la manera en la que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Pues a mí me gusta hacer muchas preguntas y no importa si se contesta bien o se contesta mal, porque no es el objetivo un examen, un cuestionario, sino que podamos fluir y que podamos compartir el corazón. Entonces a mí me gustaría poderlas escuchar. ¿Cuál es la manera en la que Dios quiere que nos acerquemos a Él? ¿Ustedes nunca se han preguntado? Eh, Aunque claro, ¿no? O sea, todos sabemos que es a través de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros nos acercamos, oramos y decimos en el nombre de Cristo Jesús. Y a veces sentimos como, aunque seamos salvos, pero a veces sentimos como si nuestra oración no llegara al cielo, ¿no? Como que algo, hay como una especie de interferencia. Y esto es porque ciertamente hay una manera en la que Dios nos escucha, ¿no? Él quiere que nos acerquemos a Él con ese corazón. ¿Ustedes saben cuál es esa manera? Me gustaría poderlas escuchar. Libremente, la que quiera opinar, puede desmutear su micrófono y opinar. Pues a través de su palabra. Ajá, a través de su palabra, muy bien. ¿Alguien más?
Pues con una actitud sincera y de fe hacia Él, sabiendo que nos está escuchando, aunque no encontremos de primera mano una respuesta. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más que quisiera opinar? Yo no me veo, ¿verdad, pastora? Está mi imagen así, Está ¿verdad? congelada, pero te escuchamos Sí, muy bueno, bien. pero bueno, ¿de qué manera nos acercamos? Sí, yo también hubiera contestado por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es su palabra, como dijo Vero. Ok. Y una más. Sí, adelante, Ceci. ¿Alguien más? Mm, no hay problema, Yo, solo. ¿me Sí. escucho yo? Sí, Ceci, te oyes. Yo creo que también por medio de nuestro pensamiento y corazón, cuando realmente queremos comunicar con Dios y ya hemos sido nacidos de nuevo y tenemos esa confianza de acercarnos al trono, es una constante comunión con Él. Sí, muy bien. Excelente. Entonces, mm, está muy bien sus respuestas, pero vamos a profundizar un poquito más y vamos a explicar, ¿no? A través del propiciatorio, un poquito lo que es el propiciatorio, y ahí vamos a encontrar este corazón de cómo acercarnos a Dios. Entonces, miren, en el arca de la alianza y en el lugar santísimo estaba la presencia absoluta de Dios. Y nadie se podía acercar a Dios eh, si tenía pecado. Entonces, si una persona tenía pecado, aunque sea uno, estaba sucio, como Dios es santo, 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 Dios no puede tener comunión con las tinieblas. Entonces, la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Oyen Realmente, bien? La oigo muy bajita, pastora. ¿Ustedes también? ¿sí? A Sí, ver, la oigo muy, muy Yo bajita. también escucho bajito, ¿eh? Tengo Pero a lo máximo Yo también. pero tengo todo Ujú. mi volumen. Sí, pues está bien, dice, ok. Voy a hablar un poquito más fuerte, ahí me escuchan mejor. Sí, sí, está sí. mejor. Ok, voy a hablar más fuerte. Entonces les decía que nadie se puede acercar a Dios si tiene pecado y que Dios es santo, santo, santo y la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, que solo los perfectos verán a Dios, ¿no? Y estarán delante de Dios. Por eso, si alguien entraba al lugar santísimo, moría. Y la única manera en la que podía entrar era a través de la sangre del cordero, ¿cierto? Pero esto es un intro, no tiene que ver con el corazón para acercarnos a Dios, pero les estoy como explicando desde atrás. Entonces, por eso, para poder entrar se necesitaba la sangre. Entonces, el sumo sacerdote tenía que rociar la sangre, primero tenía que matar al cordero y el cordero tenía que ser perfecto, tenía que ser un sacrificio que ellos tenían que observar. Antes de sacrificar el cordero lo tenían que observar durante 4 días. Y si el cordero cumplía todas las características, el cordero era perfecto, entonces era sacrificado y para ser sacrificado pues se hacía todo un sistema, ¿no? Primero se ponían las manos en el cordero para pasar el pecado del pueblo al cordero. Una vez que el cordero se convertía en pecador, cargando con los pecados del pueblo, era sacrificado, era destazado y la sangre la apartaba. Entonces, esta sangre se tenía que rociar en el propiciatorio, no en el arca, sino en la tapa que es el propiciatorio. Y entonces, cuando entraba el sumo sacerdote, sabía que si entraba con pecado moría. Ellos tenían miedo, ¿no? Y para poder entrar, ellos no tenían que mirarse a sí mismos. Lo único que tenían que mirar era el sacrificio. Entonces,
ellos tenían que pensar a ver si se pusieron los pecados del pueblo en el cordero. Ah, sí se pusieron. Bueno, y entonces, era un cordero de 4 días y que lo revisamos si era perfecto, si era perfecto. Se desolló, se destazó y pasaron los pecados, sí, todo, ¿no? Entonces, ellos veían, todo se hizo, el sacrificio fue perfecto, entonces realmente Dios limpió y entonces ellos sabían, ¿no? Al mirar la sangre sabían, ah, no tengo pecado, estoy limpio, y así entraban. Entonces, esta sangre la rociaban en el propiciatorio 7 veces, porque 7 veces es el número de Dios y es el número de la perfección. Y entonces así rociaban la sangre del Cordero 7 veces. Y se oían unas campanitas cada vez que rociaban la sangre, pero sí dejaban de escuchar las campanitas, entonces quería decir que la persona había muerto porque algo pasó con el sacrificio que no se hizo bien, y entonces acaban muerta la persona. Si el sacrificio no se había hecho bien, entonces el sumo sacerdote moría. Pero si el sacrificio se había hecho bien, entonces el sumo sacerdote vivía, sonaban las 7 veces las campanitas, y entonces el pueblo hace una gran fiesta y decía, somos limpios de pecado por un año y Dios nos perdonó todos los pecados que cometimos durante un año, y hacían una gran fiesta y celebración. Este es el sacrificio del holocausto, porque adentro del arca de la alianza, adentro estaban los mandamientos de Dios, ¿cómo se llama? La vara que reverdeció y el maná que cayó del cielo. Entonces, si ellos se acercaban sin que estuviera la tapa, ellos morían, porque la tapa se llama propiciatorio. Y la palabra propiciación, ustedes saben qué significa, es como Dios siempre dice, yo seré propicio a ustedes. Entonces, propiciación significa dar perdón a quien no merece. Es como ser propicio a mí, es como exonerar al culpable. Entonces, la única manera en la que Dios puede ser propicio a nosotros es a través de la misericordia. No hay otra manera, sino es a través de la misericordia. Entonces, cuando la sangre se rociaba en el propiciatorio, esto simboliza que Dios no veía que nosotros no habíamos cumplido los mandamientos de Dios, porque en el arca estaban los mandamientos, sino que lo que Dios veía era que había habido un sacrificio que había pagado el pecado a causa de no haber cumplido los mandamientos, y esto nos había dado misericordia y que nosotros no merecíamos ese perdón. Entonces, el propiciatorio anuncia, declara, grita, ustedes no merecen el perdón, son indignos de estar delante de la presencia de Dios. No hay manera en la que ustedes se puedan parar delante de Dios. Ustedes no tienen la condición, pero a través del sacrificio, a través de esta sangre que pagó sus pecados, es la única manera en la que ustedes se pueden presentar delante de mí, que son aceptos delante de mí, que entran a mi presencia. Y por eso Dios le dijo a Moisés que la única manera en la que Moisés podía hablar con Dios y presentarse delante de Dios, Moisés, era a través del propiciatorio. Esto significa a través de la misericordia. Y yo les preguntaba, ¿cómo nos podemos acercar a Dios? Nosotros sabemos que nosotros no tenemos pecado, sabemos que nosotros somos justos, porque la sangre de Jesucristo pagó nuestros pecados, ciertamente lo sabemos. Sabemos que nosotros no podíamos quitarnos el pecado de ninguna manera, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero por el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros,
entonces Dios nos puede recibir, pero si no es por el sacrificio, fíjense bien, porque de ahí ya voy a enlazar lo que viene, pero si no es por el sacrificio, somos aborrecidos de Dios. Entonces las personas siempre tienen un concepto, fuimos educados desde muy pequeños con este concepto y está muy fuertemente ese concepto arraigado a nuestra alma, a nuestro corazón. ¿Y cuál es este concepto? Tienes que hacer bien para acercarte a Dios y tienes que esforzarte por agradar a Dios. Y como si algo de nosotros pudiera agradar a Dios, y esto está en los pecadores, en los justos, salvos y no salvos, aunque no lo decimos con la boca, aunque tenemos el conocimiento en la cabeza, pero en el corazón realmente está muy fuerte esa idea de que algo nuestro puede agradar a Dios. Pero yo les digo que nada de ustedes agrada a Dios. Todo lo que sale de ustedes, Dios lo aborrece. Sentimientos buenos, pensamientos buenos, obras buenas que ustedes hacen, Dios las aborrece. Perdón, es fuerte la palabra, pero es una palabra verdadera. Y es una palabra que necesitamos saber para poder llevar una relación con Dios, para que nuestras oraciones lleguen a Dios, porque si no vamos a vivir frustrados y vamos a pensar, pero si yo creí que Jesucristo perdonó mis pecados, pero sí, o sea, ¿por qué no? Porque siento a veces como si Dios cerrara, no sé, su corazón, sus ojos delante de mí. ¿Por qué me está pasando esto que me está pasando? Y nos confundimos y a veces, aunque somos salvos, llevamos una vida frustrada porque, porque necesitamos quitarnos de muchas escorias y de muchas cosas que están equivocadas, que aprendimos mal, ¿no? Que recibimos mal y aunque no nos las hayan enseñado, están muy tatuadas en nuestro corazón, desafortunadamente. ¿Y qué es esto que está muy tatuado y que está muy mal y que nos estorba tanto? El hecho de pensar que algo nuestro puede aceptar Dios de nosotros, que algo nuestro le agrada a Dios. Y es feo poder reconocerlo por nuestro ego, pero si nosotros aceptamos que nuestro ego nos destruye y lo hacemos a un lado, cuando nosotros aceptamos que nada de nosotros le agrada a Dios, ay, viene un descanso y una libertad a nuestro corazón. De verdad, viene una paz muy grande porque ya las cosas no se tratan de ti, no tienen que ver contigo. Entonces, mientras yo pienso, ¿no? Yo tengo algo que le puede agradar a Dios, entonces voy a luchar, entonces me voy a esforzar y también me voy a creer y me voy a enaltecer, me voy a desviar. Caín hizo esta parte y por eso Caín fue un hombre tan frustrado y no mató a Abel porque él era malo y perverso, no fue así. Al contrario, Caín fue un hombre muy bueno y muy recto. Pero si Caín mató a Abel fue por una frustración muy grande, porque Caín se esforzó mucho porque Dios lo aceptara, por agradar a Dios, y por eso labró la tierra, paró la tierra, sembró. Imagínense en ese tiempo lo difícil que era arar la tierra y obtener el fruto de la tierra y todo lo que sudó y todo lo que se esforzó para que Dios aceptara su ofrenda. Pero la Biblia dice que Dios le dijo, te rechazo a ti y a tu ofrenda. Pero aceptó la ofrenda de Abel. Entonces, él decía, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Abel, no, yo que esforcé, yo que luché. O sea, ¿por qué no me aceptas? ¿No? ¿Por qué Dios no me aceptas? ¿Y por qué no? Porque obra de hombre para Dios es abominación. Dios jamás aceptará la obra de los hombres. Dice la Biblia en Isaías
64, versículo 6, que todas nuestras buenas obras delante de Dios son como suciedad, y todo lo justo y todo lo bueno en nosotros para Dios es un trapo de inmundicia, si gustan anotarlo. Entonces dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces la Biblia dice que todo lo nuestro es aborrecido de Dios y por eso la Biblia habla de que lo único que agrada a Dios es la fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay otro camino para agradar a Dios. ¿Pero qué es la fe? La fe es recibir lo que Dios hace a través de la gracia. Eso es la fe. La característica de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero esa es la característica de la fe. Pero la fe es no hago. ¿Qué es la ley? ¿Ustedes saben qué es la ley? ¿Cuál es cuál es el fundamento de la ley? ¿Qué dice la Biblia acerca de la ley? ¿Alguien me puede decir, por favor? La ley sería la característica de la justicia de Dios. La ley no. Para nosotros, Para nosotros. ¿qué es la ley? O sea, ¿cuál es el fundamento de la ley para nosotros? ¿Qué dice la ley? La ley dice así, miren, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, Sí. el fundamento de la ley es que te pide a ti que tú hagas. Pero la Biblia dice, y la ley no es de fe, porque la ley dice, vamos a verlo, es en Gálatas 3, versículo 10, 11, 12, y mientras se lo voy diciendo, dice así, y la ley no es de fe, porque la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, la ley y la fe son todo lo contrario, son una ambivalencia. La ley y la fe de ninguna manera se puede mezclar, es imposible, ¿sabe? Desafortunadamente, nosotros somos cristianos, pero hay muchos cristianos que tienen la salvación, gracias a Dios, pero hay muchos cristianos que se han corrompido y ya no son salvos, solo tienen el conocimiento de la salvación, pero en el corazón no tienen la salvación. ¿Por qué? Porque han mezclado la ley y la gracia. Entonces, esto ha pasado mucho en las iglesias y no sé si ustedes se han fijado que muchos pastores por una parte dicen, hermanos, o sea, la Biblia dice que si cumplimos los mandamientos, Dios nos va a bendecir y qué bendito será nuestra hoja de amasar y bendita será nuestra entrada, nuestra salida, que no seremos cola, sino cabeza. Y muchos pastores dicen así, les exhortan a los hermanos para que cumplan los mandamientos y por otra parte dicen, y la sangre de Jesús nos cubre y Dios perdonó nuestros pecados. Entonces, es algo terrible porque es un engaño que tiene un gancho seguro para que las personas no se salven, porque si les hablan de la gracia y del sacrificio de Jesús, y por otra parte les hablan de la ley, y entonces atoran a las personas y las personas no se pueden salir de esto porque piensan, yo sí creo en Jesucristo, yo sí creo en Él, pero yo también pienso que tengo que hacer algo, o sea, no tiene que hacerlo todo Dios, también tengo que poner de mi parte y entonces la gente se confunde, porque la gente no sabe que la ley y la gracia son ambivalentes, que no tienen nada que ver. Entonces, por favor, sí podemos leer Gálatas, el libro de Gálatas. Ahí está, estaba buscando porque estaba hablando. Entonces, Gálatas 3, por favor, si ya lo tienen, pueden leer Gálatas 3, es el versículo 10, 11 y 12. ¿Podrían leerlo, por favor? Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición,
Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Muy bien. Entonces, fíjense cómo dice, la ley no es de fe. La ley no es de fe. No. ¿Por qué no? Porque aquí te lo aclara, porque la ley dice, el que haga estas cosas. Entonces, la ley te exige a ti que tú tienes que cumplir, que tú te tienes que esforzar, que tú tienes que hacer. Eso no tiene que ver con la ley. Porque es lo contrario, la ley es lo contrario a la fe que dice, yo hago y yo haré y yo te daré. La fe te hace depender de Dios y la ley te hace depender de tu esfuerzo, de tu capacidad, de tu buen corazón. Pero el buen corazón se acaba, no existe, es falso, es hipócrita. Entonces, la fe no tiene nada que ver con la ley, es una completa ambivalencia. Es como el agua y el aceite, es todo lo contrario. Por eso la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que vive por la ley es maldito. ¿Por qué es maldito? Porque está dependiendo de él, porque no está dependiendo de Dios. Pero Dios nos creó para depender de Dios. Dios prohibió el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal es la ley. Es la ley, porque el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? Si haces bien, vivirás. Si haces mal, morirás. Y Dios no prohibió. Dios prohibió del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás. Pero el árbol de la vida es diferente. El árbol de la vida es el árbol de la fe, el árbol de la gracia. Y el árbol que les daba la eternidad, y ese no lo prohibió. Ese dijo, o sea, dice, de todos los árboles del huerto, coman. Y no está ahí el árbol de la vida. Y Dios no les dijo que comieran, sí lo podían comer. Pero no comieron el árbol de la vida, sino el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y entonces aquí entramos con nuestro tema, porque Dios no quería que nosotros pensáramos que algo de nosotros puede agradar a Dios. Nada de nosotros agrada a Dios. No quería que nosotros dependiéramos de nosotros, de lo que hay en nosotros. Nuestro ser individual es un ser caído. Perdón, pero nuestro ser es un ser destituido de la gracia de Dios. Y les quiero dar una noticia que puede ser una noticia pesada, pero al mismo tiempo puede ser una noticia que les dé paz. Y ustedes nunca van a cambiar. Y ese carácter enojón, gritón y eso que a ustedes odian tanto y que no les gusta de ustedes, jamás va a cambiar. Y no lo intenten cambiar porque nunca va a cambiar. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que no tenemos por qué vivir con ese ser asqueroso que somos nosotras mismas. Porque nosotros podemos vivir como succionando y a través del corazón de Cristo. Y es como, fíjense bien, esta noticia es algo similar a esto. Ustedes tienen un carro que sus esposos les regaló que está horrible y que a cada rato las deja paradas, o sea, es carísimo, es como consume demasiada gasolina y entonces ustedes están desesperadas porque es un robafamilias de que consume demasiada gasolina, de que las deja paradas, está todo estartalado, le componen a otra, o sea, se le descomponen a otra.
Y llega con el mecánico y dice, por favor, no ponga mi carro. Y entonces el mecánico les dice, señora, su carro no tiene remedio. Mire, yo le voy a componer esto y al rato se le descompone lo otro y, señora, le doy una buena noticia, su carro jamás va a funcionar. Entonces la señora dice, y el mecánico le dice, no, es una buena noticia porque así usted ya no va a estar invirtiendo su tiempo ni gastando su tiempo pues en este carro, porque no va a funcionar todo lo que le haga. Pero mire, señora, yo le regalo un carro nuevecito. Y también usted en su casa tiene estos dos carros. ¿Cuál van a usar, hermanas? ¿Cuál van a usar? ¿El carro viejo o el carro nuevo? El del mecánico. El que les regalamos, ¿no? Solo una mujer que no sea nada inteligente va a usar el carro viejo. ¿Por qué? Porque ese nunca va a cambiar. Y yo les digo eso, lo mismo. Ustedes nunca van a cambiar. Y cuando ustedes traten de cambiarse, solo van a ser hipócritas y van a aparentar, pero ahí está la parte escondida, oprimida, pero ahí está y no va a cambiar. Lo lamento, aquí está la muerte. Ignórenla. No tienen que vivir con este ser, ¿no? Podemos vivir a través de Cristo, con el ser de Cristo. Pero nuestro ser jamás cambiará. Pero esto es algo que nosotros pensamos, o sea, por ejemplo, cuando la gente a veces viene aquí a la iglesia, nos dice, yo les digo, a veces les pregunto, ¿por qué viene? Es que quiero ser mejor persona, quiero cambiar, y yo siempre les digo, ay, perdón, pero usted jamás va a ser mejor persona, jamás va a cambiar. Nunca su ser va a cambiar. Claro, no así tan directo, ¿no? Ustedes porque ya conocen de la palabra, ¿verdad? A ellos poco a poquito. Pero, pero Dios quiere que perdamos la esperanza en nosotros. Y Dios sí es muy directo, por eso nos dio la ley. Dios jamás le dio la ley a los hombres para que la cumplieran, para que la obedecieran. Dios les dio la ley a los hombres para que se decepcionaran de sí mismos, para que se aborrecieran y vieran que no somos Dios, y para que pusiéramos nuestra esperanza en Dios al habernos decepcionado de nosotros, para que nos dejáramos de usar y viéramos que no servimos. Y es como si el mecánico viera todo el diagnóstico, mire todas las placas por dentro y dice, decepciónense de su carro, señora, vamos a este nuevo, ¿no? Y por eso nos dio la ley Dios. Por eso la ley es el año que nos lleva a Cristo, porque de esta manera nosotros decimos, guácala de pollo, mi ser es horrible, horrible, ¿no? Nos decepcionáramos y jamás quisiéramos hacer algo bueno nosotros, sacar algo de nosotros, agradar a Dios con lo nuestro, porque en nosotros no hay nada, nada que agrade a Dios. Y aquí empezamos el camino de la libertad, donde nos damos cuenta que Dios no nos exige nada, que Dios no nos pide nada. Y la verdad es que si Dios no nos pide nada y no nos exige nada, ¿por qué nosotras nos vamos a pedir algo? ¿Y por qué nosotras nos vamos a exigir algo? No, descanse. Pero para poder descansar es importante soltar el ego. Entonces, si yo no tengo nada que agrade a Dios, la única manera en la que Dios me puede aceptar y recibir es a través de la misericordia. Y yo les pregunté, al principio hice una pregunta y les dije, ¿cómo se pueden acercar a Dios? Y esta es la respuesta. Para acercarse a Dios solamente hay una manera. No pensando que yo tengo algo que Dios pueda recibir de mí. Con el corazón de pedir
misericordia. Pero ¿a quién se le da la misericordia? ¿Al bueno o al miserable? ¿Al lleno de gracia o desgraciado? ¿Cómo tengo que ser para recibir misericordia? Miserable. ¿Pero quién? ¿Quién? Aún los salvos. ¿Quién quiere estar en esta posición de miserable? No queremos. Queremos tener razón. Queremos tener justicia. Queremos tener algo bueno. Pero si no renunciamos a esto, no podemos acercarnos a Dios. Y vamos a sentir una barrera. Aunque ya no tenemos pecado, pero vamos a sentir una barrera. Les voy a contar un testimonio, tal vez un poco, bueno, la verdad es que no me da pena, pero se los voy a platicar. Yo tengo a mi esposo y mi esposo y yo cuando éramos novios, entonces tomamos la decisión de casarnos. Y yo lo conozco a él desde que él tiene 3 años y mi esposo conoce toda mi vida y yo conozco toda su vida. Y dentro, como que cada quien hizo su vida, ¿no? Siempre fuimos amigos, cada quien hizo su vida, yo hice mi vida y tuve un novio, me embaracé y tuve a mi hijo. Y entonces cuando mi esposo y yo nos íbamos a casar, mi hijo estaba chiquito. Y entonces mi suegra, cuando se enteró de que nos íbamos a casar, dijo, le suplicó a mi esposo, le dijo, no, Benjamín, no te cases con Abigail, por favor, hijo, te lo suplico. Abigail, o sea, porque pues claro que mamá no. Y entonces mi suegra le decía a mi esposo, mi amor, tú estás muy guapo, ¿no? Mi esposo es blanquito, es alto. Entonces mi suegra ve a mi esposo como el más bonito de todos sus hijos. Y entonces mi suegra le decía a mi esposo, hijo, tú estás muy guapo y tú te puedes conseguir una mujer muy bonita, que no tenga hijos, que esté blanquita. Y Abigail es chaparrita, Abigail es morenita y tiene un hijo y ya tiene una hija. Y, por favor, hijo, no te cases con Abigail, ¿no? Y entonces mi cuñada me lo dijo, ¿no? Ella me dijo, Abigail, fíjate que mi mamá le está diciendo esto a Benjamín. Y entonces yo con ella aparenté y le dije, pues no te preocupes, ¿no? O sea, tu hermano y yo nos queremos y nos vamos a casar. Entonces, no vamos a dejar como que alguna opinión, ¿no? De hecho, yo le dije a mi esposo que Marta me había dicho eso, mi cuñada, y mi esposo se enojó mucho y me dijo, sí, mi mamá me dijo eso, pero yo le dije a mi mamá que no se metiera, ¿no? Y que yo te amo y que nos íbamos a casar. Y que Gabriel para mí va a ser mi hijo y que no se metiera. Y yo dije, sí, mi amor, muy linda, ¿no? Pero después de estar sola, me dio mucho coraje. Y, perdón, pero yo dije, pues de todo mi corazón. Y dije, vieja racista, y mi suegra es una mujer muy mala. Estaba muy enojada. Y entonces me acerqué a Dios para que me ayudara, ¿no? Yo ya era salva y yo sabía que no tenía pecado, ¿no? Yo me acerqué a Dios y le dije, mira Dios, cómo es mi suegra, es una racista, no me quiere solo porque soy morena, porque tengo un hijo. Y le decía, hazme justicia, Dios, ¿no? Enséñame que está mal. Y yo sobre le pedí, Dios, enséñale a mi suegra que está equivocada. Enséñale a mi suegra que pues que la vida no es así, ¿no? Y que no tiene nada que ver con nuestro físico, y que una persona sea feliz y ya. Hay todo mi discurso, ¿no? De superación personal, no sé. Yo le mostré a Dios. Pero yo sentí que mi oración no llegó. Pero yo dije, Dios me escuchó, me va a hacer justicia y ni modo, ¿no? Mi suegra se va a aguantar. Y después pensé, y le voy a enseñar que soy una buena mujer para su hijo, y le voy a enseñar que su hijo va a ser feliz conmigo, y bueno. Y después pensé, no, me venían muchos pensamientos, otro pensamiento que me venía y me voy a ganar a mi suegra, y mi suegra me va a querer, y así.
Y después, ni siquiera a mi mamá le conté porque yo no quería que la suegra y la consuegra tuvieran problemas, ¿no? No tenía yo tanta confianza con mi mamá, pero con mi abuelita yo tenía muchísima confianza, ¿no? Yo adoraba a mi abuelita, que en paz descanse, y en ese tiempo yo le dije a mi abuelita, abuelita, ¿qué crees? Esto y esto, todo lo que ya les platiqué, ¿no? Y eso, estoy muy enojada porque es una mujer superficial. ¿Y saben qué me dijo mi abuelita? Me dijo, ah, hijita, dice, tu suegra tiene razón, hijita, pues tú ya tienes un hijo, tú ya estás usada, mi hijita. Porque como amo tanto a mi abuelita, o sea, no hubo un filtro, sino todo lo que me dijo directamente entró en mi corazón. No, si me dice, mira, hijita, ponte en su lugar. A ver, ¿cuánto tú para ver quisieras una mujer que ya tiene una vida, que ya tiene un hijo? ¿No quieres una nuevecita, que juntos tuvieran a sus hijos? Y yo dije, sí. Yo le dije a mi abuelita, la verdad, sí. Yo no lo había pensado. Me dice, sí, hija, y pues yo te amo, ¿verdad? Pero pues no eres bonita, Abigail, tú no eres bonita. Dice, para mí eres hermosa, me dijo, pero en verdad, pues no. Y ella ve a su hijo guapísimo. Y entonces yo, esas palabras fueron para mí tan buenas, de verdad, ¿no? Porque jamás pensé mal de mi abuelita, yo sabía cuánto me amaba mi abuelita, nunca lo dijo por molestarme. Si ella me estaba diciendo la verdad, yo descansé, o sea, esas palabras me dejaron en paz. Y entonces me acerqué a Dios y le dije, Dios, yo estaba equivocada, ¿no? Yo no merezco que mi suegra me quiera. O sea, yo no merezco que mi suegra me acepte. Yo originalmente no, ni siquiera merecía casarme, Dios, usted lo sabe, ¿no? Pues yo forniqué, yo hice las cosas mal y yo no soy una mujer buena. La verdad es que mi destino era quedarme solterona, tal vez con un hijo drogadito y yo toda loca. Ese iba a ser mi futuro, Señor. Pero, o sea, usted ahora está dándome a alguien que me quiere. Mi suegra tiene razón, Señor. O sea, la razón se me cayó, mi justicia se me cayó. Y entonces yo le pedí a Dios, tenme misericordia. Yo sé que no merezco que mi suegra me quiera. Yo sé que no merezco que ella me acepte, pero ponga amor en el corazón de ella para mí. Usted haga que ella me acepte por su gracia, Señor. Deme gracia delante de los ojos de mi suegra, por favor. Era la primera vez en toda mi vida que yo me acerqué a Dios con este corazón. De verdad, yo no sabía cómo acercarme a Dios. Y me di cuenta que muchas veces me acerqué a Dios mal, ¿no? Pidiendo justicia, con mi derecho, con mi astucia, con mi reclamo, pero no con un corazón de estar mal, no con un corazón que no merece. Siempre me acercaba con un corazón de merezco, ¿no? Pero ¿qué merecemos, hermanos? ¿Qué merecemos? El infierno. Yo les digo que merecemos el infierno, porque todas ustedes han pecado, ¿o no? Yo he pecado y hemos hecho cosas malas. Todas ustedes se ven tan guapas, tan dulces, lindas, pero no lo son. No lo son porque la Biblia lo dice. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia. Isaías 64:6, ¿no? ¿Qué merecemos? ¿Qué tienen ustedes que no hayan recibido? ¿Ustedes tienen algún mérito? ¿Qué? ¿Cuál? Y si ustedes tienen buena salud, ¿no la recibieron por gracia? Y si ustedes
sacaron algún reconocimiento y sacaron 10 en la escuela, no es porque sus mamás les dieron de comer, desayuno, cenar. Y si ustedes tienen ojos, nariz y boca y cerebro, ustedes lo crearon, no se los dio Dios. No todo lo que tenemos Dios nos los dio. Todo es gracia. ¿Qué le pagamos a Dios? ¿Qué le pagaron? ¿Qué le dieron a Dios? ¿Qué? ¿Qué hicieron para que Jesucristo dijera, bueno, sí, merecen que yo muera por tus pecados? No murió por nuestros pecados porque no merecíamos. Porque si fuera por nosotros nos hubiéramos ido al infierno y nos hubiéramos podrido en el infierno, hermanas. Esa es la verdad. No, no, es, no. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no era posible que Dios apartara de él ese sufrimiento, porque si lo apartaba de él, todo el mundo hubiera ido al infierno, porque no podíamos salvarnos. El pecado no se quita pidiendo perdón. Ustedes saben que cada vez que una persona le dice a Dios, Dios, perdóname porque mentí, Dios, perdóname perdóname porque chismeé, ¿no? Dios jamás puede perdonar al pecador. Dios dice, para Dios perdonar al pecador y condenar a un justo es abominación. Proverbios 17:15, por si alguien lo gusta anotar. Proverbios 17:15 dice que para Dios es abominación perdonar a un pecador y abominación condenar a un justo. Y la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Si una persona tiene pecado, de ninguna manera el pecado se quita pidiendo perdón porque es injusto, es muy injusto. No, el pecado se tiene que pagar, o sea, la palabra justicia significa condenar el delito. Si el delito no se condena, no se hace justicia. Y Dios es justo, y Dios no puede pisar su justicia. Y Dios tiene que castigar el delito. Por eso en el propiciatorio se ponía la sangre. Porque no es que Dios perdonaba, era que se demostraba que había habido muerte por el pecado, que el pecado se había pagado. Pero alguien, un inocente, dio su vida para que Dios pudiera aceptarnos. Solo por el sacrificio de Jesucristo somos aceptos delante de Dios. Por eso toda criatura en el día del juicio que se acerque a Dios y que no haya puesto la sangre de Jesús en el dintel de su corazón, Dios la va a aborrecer y aún le suplique y le llore y le diga, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, y Jesús les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca te conocí, yo nunca te conocí. Tú hiciste una oración y dijiste, ven aquí Jesús y vive en mi corazón, sí lo hiciste. Y tú sacaste demonios y tú predicaste mi palabra, pero tu esperanza para que yo te recibiera estaba puesta 50% en mi sacrificio, pero el otro 50% en tus obras. Jamás renunciaste a tus obras. Siempre pensaste que tú tenías algo que yo iba a aceptar de ti, pero lo único que acepto es a mi hijo. Al único que yo recibo es a mi hijo. Y si tú no aceptaste el sacrificio de mi hijo, no te acepto a ti. Yo no te acepto igual que a Caín. Porque Jesús, hermanas, es el camino, es la verdad y es la vida. Pero fuera de Jesús no hay camino, no hay verdad y no hay vida. Por eso dice que el camino es ancho y espacioso y muchos van por él. Porque todos van por el camino de sus obras. Porque ¿quién quiere renunciar a su justicia? ¿Quién quiere renunciar a su razón? ¿Quién quiere renunciar a sus obras? ¿Quién, hermanas? Nadie. Se indignan las personas y dicen, ¿por qué voy a renunciar a mis obras? Si son buenas, hay algo bueno en mí. Como yo pensaba, ¿no?
¿Por qué mi suegra no me acepta? Yo le voy a demostrar que soy una mujer digna para su hijo. Necia, era una tonta, una insensata. Si tanto tiempo yo fracasé, hermanas, con mi esposo yo iba a hacer la diferencia. No, yo les dije, esta carne no va a cambiar. Lo mismo, el mismo fracaso que tuve con los novios anteriores, claro que lo iba a tener con mi esposo, claro. La misma maldad que hice con los novios anteriores, la iba a hacer con mi esposo, porque en mí no hay bondad. Entonces Dios me enseñó para tener un matrimonio feliz. Si tú crees que hay algo bueno en ti, te vas a sufrir. Y vas a pelear y vas a exigir. Pero si tú te ves miserable, Abigail, y tú te sabes indigna tan solo de que un hombre te ame, tan solo de que un hombre te considere para casarte, vas a ser tan feliz. Y mi suegra me dio la llave para ser feliz. Porque, hermanas, tal vez mi esposo tenga muchos defectos, pero yo no. Yo no tengo más defectos que él. ¿Saben? Yo les decía a las hermanas de la iglesia que nosotros no sabemos lo que es la gracia. Porque nosotros, ¿por qué no sabemos lo que es la gracia? No porque no conozcamos el concepto. ¿Quién no sabe que la gracia significa recibir algo que no mereces? Eso es la palabra gracia, cuando recibes algo que no mereces. Sabemos en la cabeza que eso significa gracia, pero ¿por qué no la podemos recibir? Porque siempre creemos que merece, ¿no? Yo sí merezco que me amen. Yo merezco que mi esposo me sea fiel. Yo merezco que mi esposo me considere, pero no es cierto, no es cierto. Tú no mereces que tu esposo te considere. Tú no mereces que él te sea fiel. Tú mereces que te engañen. Tú mereces, tú mereces que ni te escuchen. Eso es lo que tú mereces. Pero si te escuchan, ¿qué es? Gracia. Pero ¿por qué la gente desprecia la gracia? Porque se ama mucho a sí mismo. Esto me gustaría que lo anotaran. ¿Por qué menospreciamos la gracia? Porque nos amamos mucho a nosotros mismos. Pero si nosotros nos aborreciéramos, seríamos las personas más felices, porque todo nos causaría un impacto, todo nos agradece, o sea, en todo sentiríamos agradecimiento, ¿no? Tal vez para otras personas mi esposo, es insoportable, pero originalmente yo ni merezco un esposo, entonces yo me siento agradecida de tenerlo. Tal vez para otras personas mis hijos son de lo peor, pero originalmente yo merezco tenerlo, entonces si lo tengo, es la gracia de Dios. Personas, esta casa donde vivo es como, ay, ¿por qué no? ¿Por qué esta casa no es como yo quisiera? Pero vagabundo que duermas en el suelo. Pero si tienes una cama donde dormir, si tienes comida para comer, es la gracia. ¿La valoras? ¿Agradeces? ¿O todo el tiempo estás con cara de que oliste algo apestoso? ¿No han visto mujeres así? Tienen cara de que olieron algo apestoso, como si a alguien se les hubiera salido un gas y ya se... ¡Ay! Y se quejan, se quejan. ¿Por qué la gente se queja? ¿Ustedes son personas que todo el tiempo se están quejando o que todo el tiempo están agradeciendo? No me lo digan, pero ustedes piénsenlo para sí mismas. ¿Qué tipo de mujeres son? Yo me quejaba de mi suegra hasta que hablé con mi abuelita. Después ya no me quejé, sino que pensé, ojalá que Dios haya escuchado mi oración y algún día ella me acepte. ¿Y saben qué? Ella, ella siempre me habla y ella siempre me dice, ay, amiga, y te amo tanto.
Eres para mí como una hija y siempre me dice, no, ¿por qué no tendría que decirle a mi esposo, ¿cómo estás, hijo? Te quiero, hijo, ¿no? Porque ella siempre dice, ¿cómo están? Los quiero mucho, los amo mucho. Siempre me incluye, siempre. Yo creo que no. Mi hijo no es su nieto, pero cuando mi hijo se iba a ir a Taiwán, ella me dio 15,000 pesos para que mi hijo se fuera a Taiwán. 15,000 pesos de la bolsa. Ni mis papás, que son sus nietos verdaderos. Yo no merecía ese amor. Entonces yo le dije a mi suegra, ay, suegra, cuando usted esté viejita, yo la quiero cuidar. Ojalá Dios me dé esa gracia de cuidarla, de atenderla. Porque yo no merezco su amor, pero sé que ese amor no es de ella. Si ustedes conocieran cómo es mi suegra, de verdad que era racista, muy elitista. Pero conmigo no. Hallé gracia delante de sus ojos. Pero ¿quién me dio ese regalo, hermanos? Dios, Dios me lo dio. Todo lo que nosotros podemos hacer se queda muy corto a comparación de lo que Dios nos quiere dar y nos puede dar. Pero para que nosotros podamos recibir lo que Dios nos quiere dar, tenemos que hacernos a un lado. Tenemos que renunciar a nuestras obras, a nuestra razón, a nuestro buen corazón, a nuestra justicia. Porque la Biblia dice, queriendo establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, sino que la han desechado. Romanos 10:4. Los judíos, hermanos. Los judíos desecharon la justicia de Dios por querer establecer su propia justicia. Desecharon a Jesús, la piedra angular, y abrazan la ley porque creen que ellos tienen justicia, que ellos tienen bondad, pero no la tienen, no la tienen, pero no quieren renunciar a ella. Se dan cuenta que no pueden, pero así como los fariseos cuando querían apedrear a la mujer adúltera, se dieron cuenta, su conciencia los acusó y vieron que también ellos habían fallado a la ley, pero no pidieron misericordia. Y se dieron cuenta que ellos tampoco habían cumplido la ley y que primero tenían que apedrearse a ellos y querían apedrearla a ella. Ellos, ¿qué tenían que hacer, hermanos? Se tenían que humillar y decirle a Dios, nosotros tampoco hemos cumplido la ley. Misericordia, no, 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 no merezco que me perdones, pero perdóname. Y Jesús les hubiera dicho, yo estoy cargando sus pecados. Yo voy a morir por ustedes, ni yo los condeno. Pero no lo pudieron recibir porque nunca renunciaron. Ustedes van a renunciar, no me lo digan. Pero ¿qué prefieren, hermanos? ¿Los aplausos? ¿El reconocimiento? ¿El verse a alguien? ¿El ser alguien? ¿O ser miserables? Pero recibir misericordia. Recibir gracia. Recibir el corazón y el amor de Dios. ¿Qué prefieren, hermanos? ¿Qué prefieren? Piensen. Para podernos acercar a Dios tenemos que soltar todo eso. Eso tenía que hacer Caín. Soltar sus obras. Soltar lo bueno que había en él. Porque lo que más le estorba a las personas para acercarse a Dios no son sus obras malas, son sus obras buenas. Lo bueno de nosotros le estorba a Dios. Y si no renuncias a lo bueno que hay en ti, siempre vas a creer que mereces. Pero hermana, por eso yo les dije, la Biblia dice que hasta nuestras buenas obras son un trapo de inmundicia, créanlo. Créanlo, que Satanás las engañe y les diga, algo bueno en ti, Ceci. Sí,
mira, tú puedes hacer algo, tú también, Diana, tú, Priscila, tú puedes, o sea, mira qué buena persona eres, Fabi. Es mentira, dígale a Satanás, mentiroso, mentiroso. Porque así me decían, otra amiga que le conté me decía, ay, Abigail, tu suegra no te valora si tú eres tan linda. Y yo decía, no me conoce. Mentira, mentira. Pero mi abuelita me desnudó, me hizo ver la verdad, pero descansé. Bendita palabra, creo que fue uno de los regalos más hermosos que me dio mi abuelita. Me ubicó en mi posición. Desde esa posición yo pude recibir la gracia de Dios. Y Dios quiere, Ceci, preséntate ante mí a través del propiciatorio. Diana, ¿por qué no quieres presentarte delante de mí a través del propiciatorio? ¿Por qué quieres merecer, Brenda? ¿Por qué? No. Si tú no te presentas delante de mí a través del propiciatorio, ¿yo qué le dije a Moisés? Le dije que se presentara delante de los mandamientos, delante del altar, no, delante del propiciatorio. Amén. Así presentémonos delante de Dios, con un corazón que no merece, que todo lo que tenemos es por gracia. Yo quería decirles muchas cosas más. Quería contarles mi testimonio, pero si Lore me permite en otra ocasión, me gustaría. Placer será. Pero ahorita, ¿por qué no? ¿Sí? Tenemos tiempo, sí. Sí. Bueno, si O tenemos no, yo prefiero que nos dé otra plática. como ustedes me digan, pero si prefieren, mejor Pero sí, ok, se continuará. sí. Pues les agradezco mucho que ustedes hayan escuchado con un corazón tan sensible, ¿no? A la palabra de Dios. La Biblia dice que a Dios le agradó los de Berea porque ellos escudriñaban la palabra y podían reconocer. La verdad es que el fundamento de la palabra de Dios se basa en la humildad. Otras palabras se basan en la obra, ¿no? En lo que yo hago para Dios. Pero la palabra fidedigna y verdadera se basa en lo que Dios hace para nosotros. Y esto es la felicidad y la libertad. Aquí hallamos la libertad cuando soltamos lo nuestro y recibimos lo que viene de Dios. Amén. Bueno. Amén. Amén, amén. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o quieran Entonces, compartir. presentarnos delante del propiciatorio es presentarnos Miserable. sin nada de nosotros, sin considerarnos que valemos algo y que somos algo, sino que somos nada, que somos nadie. Y solamente dispuestas de todo corazón a recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sería así? El Así, propiciatorio. ¿Sería así el propiciatorio? así es. Porque la palabra propiciación, esto significa, ser propicio a mí significa, o sea que alguien tiene deuda, pero alguien más paga su deuda sin que esta persona merezca que se la pague. Entonces, es acercarse a Dios a través de la misericordia. En palabras breves significa no merezco, pero por tu amor, por tu buen corazón, Dios, por tu misericordia, yo puedo presentarme delante de ti, aunque no soy digno. Es que esto lo sabemos en la mente, ¿no? Por eso nosotros oramos en el nombre de Jesús, porque al orar en el nombre de Jesús estamos diciendo, ni te puedo dar la cara, o sea, no soy digno, pero por la sangre que derramó tu Hijo me presento ante ti. Pero pasa el tiempo y se nos hace común. Y aunque decimos en el nombre de Jesús, pero nuestro corazón ha cambiado. Y nuestro corazón piensa
Dios mira, o sea, yo no, pues no he sido, o sea, es que de verdad no lo decimos con esas palabras, pero casi decimos, o sea, pues yo he ayudado, ¿no? Y estoy anunciando tu evangelio, Señor, y yo estoy delante de ti, soy tu hijo, entonces como, dame eso. Pero olvidamos de verdad que todo es la gracia y que no merece, y que lo único que merecemos es el infierno. Olvidamos que originalmente no teníamos nada. Eso olvidamos. Y nos ponemos en otra postura. Pero nuestra postura, Dios no cambia. Por eso la postura correcta es esa. No la debemos olvidar. Cuando se levante nuestro corazón, necesitamos regresar al principio. Siempre necesitamos regresar al principio. Me gustaría mucho si alguien más quisiera, así como Brenda dio un resumen en unas cuantas palabras, si alguien quiere decir lo que significó, si algo les llegó a su corazón. Berito, Margarita, Fabiola, Ceci. Pues yo muy agradecida con la pastora porque sus palabras en verdad llegaron directo a mi corazón. Gracias por compartir su fe con nosotras. Es muy valioso para nosotras. En verdad se lo agradecemos mucho. En nombre de Jesucristo. Bien, Gracias. gracias. Y yo también agradezco que haya compartido su palabra y más que nada su ejemplo de vida, cómo usted aprendió de las palabras de su abuela, que la situaron en la realidad, ¿no? De lo que era. Y me gustó mucho su ejemplo, su la manera en cómo nos explicó. Eso abarca todo en un ejemplo, ¿no? De todo lo que nos estaba hablando, ¿no? De lo que merecemos, de aceptar la gracia de Dios, de ser misericordiosos, ¿no? Para poder llegar a Él y humildes. Gracias, pastora. Ustedes, hermanos. Amén. Sí. Amén. Algo que practicamos diario. Ujú. Es que se Eh, nos... en el mundo es muy común, ¿verdad? O escuchar, hay que ser agradecidos porque saben, ¿no? Sabemos que es bueno ser agradecido, pero es como, entonces voy a dar gracias y es de labios para afuera, ¿no? Doy gracias por esto, doy gracias por aquello, pero no hay un entendimiento y hasta ahora quedó muy claro. ¿Cómo voy a agradecer verdaderamente si, si siento que lo merezco? Es al contrario, ¿no? Estoy diciendo, gracias por esta casa, gracias por este don, gracias por ser tan inteligente. Pues yo merezco todo, ¿no? No, es todo lo contrario. Así es. Gracias, pastora. Es que el corazón, aunque lo sabemos, esto lo sabemos, ¿no? Y sabemos que no somos buenos pero el corazón se sube muy rápido, como que es un buen recordatorio de cada vez que oro, o sea, tengo que bajar el corazón, doblegarme, no nomás. Señor, necesito esto y esto porque dice que tú vas a darnos todo lo que pidamos, o sea, como si lo merezco, ¿no? Pero sí nos lo va a dar porque por su misericordia y por su gracia, como recordarlo, ¿no? Y, y siempre estar bajando el corazón, por eso es bueno siempre, no nomás ya me sé ese conocimiento, paso a otro, ¿no? Tengo que permanecer, ¿no? En eso y recordarlo. Muchas gracias. Ya me gustó que la pastora pues dijo que todavía hay un testimonio que va a dar más adelante y que nos va a tener que volver a compartir, pero anoche a mí me conmovió mucho un chico que acaba de llegar una pareja nueva, joven, a la iglesia, pero hace unos días, ¿no? Y él compartió ayer y dijo que tenían 13 años buscando ayuda en iglesias, en todos los lugares,
y él decía, pues parece que no la encontramos, no hay nada que podamos hacer por este matrimonio. Y, y después, a ver si la pastora también nos comenta más de esto, porque pues ya él se abrió y dijo, entonces se puede comentar. Y después la suegra de él comentaba y dijo, años, mi hija estaba tan mal, su depresión, bueno, eso lo dijo también antes conmigo, ¿no? Estaba tan desesperada, la familia, ya no hallábamos salida. Y no lo podemos aún creer que en 2 días ella cambió. ¿Por qué? Porque oyó la palabra verdadera de la gracia, ¿no? Entonces, sigamos escuchando. Aquí Luciana está enojada porque no se quiere dormir, pero pues Hermanas, sí, muchas gracias. eh, Sí, Brenda. pues si bien es cierto, creo que entendí el tema que fue excelentemente desarrollado por Pastora Abigail, pero sinceramente tengo un gran signo de interrogación en mi cabeza. Mm, una hermana, considerando de la posibilidad que en la iglesia no esté caminando de la mejor manera, que el pastor no esté entendiendo a plenitud de la palabra, y son mujeres, ella y su esposo. Y me llamó mucho la atención que dijo, pues yo he orado mucho al Señor porque mi servicio no sea en vano. Le he pedido al Señor que mi servicio no sea en vano. Entonces, ya aplicando lo aprendido ahorita en esta temática, en esta conferencia, mm, ¿es prédica o es conferencia? Por cierto. No No, importa. bueno, entonces, mi pregunta, mi gran signo de interrogación es lo siguiente. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, mm, tenemos que soltarlo, sea lo que sea. Los que son ujieres tienen que dejar de ser ujieres. Ustedes que están dando palabra tienen que dejar de dar palabra. O sea, me estoy yendo a lo mejor muy al extremo, pero bueno, para entender más profundamente esto, tengo que decirlo así porque no encuentro otra manera de decirlo. Tenemos que dejar lo que estamos haciendo. Abby tiene que dejar de hacer lo que está haciendo. Estos parejas ujieres tienen que dejar de ser ujieres. ¿Qué tienen? ¿Qué es lo que tenemos que dejar en sí? Sí. Nosotros nos confundimos porque estamos pues muy habituados a depender de lo que hacemos, ¿no? Y entonces, esta misma palabra es como, entonces hago o no hago, ¿no? Y volvemos a lo mismo de hacer o no hacer. No se trata de hacer o no de hacer, sino de confiar y poder recibir. Mire, la palabra de Dios dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no puede hacer buenas obras, pero cree en aquel que hizo justos a los pecadores, esa fe le es contada por justicia. Entonces, si tú quieres recibir por lo que haces, pues Dios obviamente te tiene que pagar, ¿no? Pero si Dios te tiene que pagar, pues te va a pagar conforme a tus obras, pero tus obras son malas. Aunque haya aparentemente una revoltura entre obras buenas y obras malas, pero todo lo que sale del hombre, dice la Biblia, como les expliqué, que es malo, ¿no? Entonces, eh, todo lo que viene de nosotros está mal, pero la Biblia dice, lo que no proviene de fe es pecado, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, ¿qué significa esto, no? Tal vez cuando empezamos a escuchar acerca de este tema, como va en contra de nuestro sistema de pensamiento, es como si hablaran otro idioma, pero realmente es muy sencillo. Entonces,
¿Qué es lo sencillo? No se trata de si haces o no haces. Les voy a dar un ejemplo, espero que con esto sea más sencillo de entender. Dios le dijo a le dijo a Noé que construyera el arca, ¿cierto? Y le dijo que iba a Sí. haber un diluvio y que toda la humanidad iba a fallecer, pero los que estén adentro del arca pues iban a salvar. Entonces, dígame una cosa, ¿esto es obra de Noé o es obra de Dios? Entonces, Noé creyó. Y entonces, como Noé creyó, Noé avanzó, o sea, la fe de Noé le fue contada por justicia. Y por creer Noé, pues él avanzó, ¿no? Él construyó el arca. Construir el arca equivale a la predicación y al anuncio del evangelio. Pero nosotros no predicamos el evangelio para que Dios nos bendiga, no predicamos el evangelio para que Dios nos ayude, ni lo predicamos para que Dios nos salve. Dios nos salvó por su gracia, Dios nos ayuda por gracia, porque nada merecemos. Hasta el hecho de anunciar el evangelio y de servir a Dios es la gracia de Dios, pero no es algo que nosotros hagamos. Entonces, ¿cuál es la equivocación de su amiga? Que pues ella quiere servir a Dios para que Dios la bendiga, pero esto es muy cansado, o sea, ella no tiene que servir a Dios para que Dios la bendiga, Dios la quiere bendecir, si le sirve o no le sirve, ¿no? No tiene- Ah, ok, perdón. Sí, ya es que como que ahora sí me cayó el 20, como que ahora sí aterricé. Entonces, se trata de seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero la diferencia es el cómo y el por qué lo estamos haciendo. Claro, lo que hacemos no lo hacemos para recibir algo a cambio. Por eso, Ajá, sí, sino porque estamos con la convicción de que Dios nos hizo ese llamado y lo estamos cumpliendo. Entonces, por fe, estamos haciéndolo por fe y así por... es, pero tiene que venir del corazón de Dios, eso es importante. Por ejemplo, es que sí es extenso, ¿no? Pablo quería ir a predicar a un lugar, pero Dios le dijo, no, o sea, yo quiero que vayas a predicar a otro lugar. Entonces, a veces hasta nosotros pensamos que queremos que Dios haga algo, pero solo es nuestro propio corazón, solo es nuestro deseo, ¿no? Claro. Para que nosotros nos reconozcan o nos superemos, pero realmente, o sea, por eso nosotros siempre tenemos Sí, que, porque a veces perdón, a veces creemos que el solo hecho de ir a predicar ya es de Dios y precisamente como bien dices, esto es falso. o sea, sí necesitamos anunciar el evangelio, porque dice, ¿cómo se salvarán si no hay quien les predique? Entonces es el llamado que Dios nos hizo, pero ¿cómo Pero les hay que estar atentos a dónde quiere que él vayamos, pues, o sea, el hecho de que yo diga, quiero ir a predicar y me voy a ir a predicar y creo que ya con eso, no, es que Dios me diga a dónde. así es importante que Él sea el que nos dirige y preguntarle a Dios, tomarlo en cuenta. Dios, Sí, y ahí está el fallo de muchos que creemos que por el solo hecho de ir ya estamos en la gracia. sí, aunque esto es otra cosa, ¿no? Se trataría de recibir la dirección de Dios, pero su pregunta que tiene que ver con el tema es muy sencilla porque Pero creo que ya la entendí. Pues si yo la hice porque sentía unas marañitas y ahorita no las siento, o sea, de repente siento que se me abrió una cortina y ahí es donde dije, ay, ya me cayó el 20, ya entendí. Entonces, eso que me hizo preguntarlo, yo ya creo que ya lo entendí, ahora sí. así es, el resumen de su pregunta sería, lo que ahora hacemos no lo hacemos para recibir algo a cambio de Dios o para ganar algo, ¿no? Lo que Ajá, ahora hacemos lo hacemos por fe y por agradecimiento. exactamente. ¿Con qué mentalidad lo estamos haciendo? Así No es es. lo que estamos haciendo el problema, sino con la mentalidad con que lo estamos haciendo. Si Sí, lo estamos haciendo para ganar algo o lo estamos haciendo por la gracia, por el amor,
y gracia del Señor. Así es, exactamente. Sí, o sea, se podría dividir en dos. Ajá. La forma incorrecta sería para tener un mérito personal o recibir algo. Pero con Dios somos familia, entonces con Dios estas dos cosas no tienen nada que ver. Con Dios es por recibir su corazón, por el Es agradecimiento. por agradecimiento, Y exactamente. como Sí, esas sí. tres cosas son por las que vive un salvo, ¿no? Y todo lo que hace un salvo es así, o sea, porque está conectado con el corazón de Dios, porque está agradecido con Dios de toda la misericordia que le ha dado y porque confía en Dios. Entonces es una vida de familia, no es una vida de competencia ni de ser juez o de ser alguien, es una vida de familia y Dios a eso, a esa libertad nos quiere llevar. Ahí está el secreto de nuestra felicidad con Dios. Gloria a Pastora, Dios. por ejemplo, digamos que se pide dinero para hacer algo, ¿no? Se quiere construir algo, otra iglesia. Ahí es muy fácil caer cuando te piden que des porque dices, pues voy a dar, pero ahí podríamos cambiar, con Dios es diferente. Voy a dar por gracia. O sea, es una gracia, es un favor de Dios el que yo pueda dar. Es un Sí, favor de Dios el que yo tenga, en lugar de pensar, yo doy porque yo, quitar el yo y decir, me dan la gracia de dar. así es, mi esposo diría, el que pone la idea pone el tostón. O sea que si Dios te pide algo, Él te da con qué, ¿no? Entonces si Dios te dice, quiero, o sea, quiero que prediques acá, Él te va a dar la palabra. Yo la verdad nunca tengo la palabra, ¿no? Entonces, el Lore me pidió que diera el tema y todo, pero siempre quedo en cero. O sea, la verdad es que yo soy muy tonta, nunca sé qué voy a decir y como que todo se me borra y me pongo nerviosa y de repente no sé nada. Y es Pero cuando mejor salen las cosas. este, Y es cuando se dice lo mejor que hay que decir. porque ya no lo dices tú. Entonces, en ese momento, o sea, hay una fe. Dios, si usted quiere que yo comparta acá, entonces usted me va a dar la palabra. Pero uno descansa porque tú sabes, pues no, o sea, por eso no tienes miedo, ¿no? Aunque siempre tengo un miedo, pero nunca tengo un miedo, no sé, es raro. Como el salvo siempre avanza, pero avanza porque sabe, el que me dijo, él lo hará. Ajá. Entonces, por eso es la fe, el corazón de Dios y el agradecimiento. Esta parte se puede decir que es la fe. O sea, Dios me dijo, pues Dios lo hará. Dios quiere que ofrende tanto, Él me dará el dinero, porque yo no lo tengo. Así todo lo que Dios nos pide, Él mismo lo hace. Y eso es muy hermoso. Es otro tema, pero es muy hermoso. Así es. Sí. Muchísimas gracias, pastora. La dejamos porque tiene muchísimas cosas que hacer. Muy amables. Qué bueno que va a volver a compartir. Chicas queridas, qué bueno que estemos aquí en un mismo corazón, en un mismo sentir. El evangelio tan bendito y pues sientan, como ahorita decía la pastora, somos familia. Entonces somos familia y recibamos la pastora que acaba de llegar como familia nuestra también, ya como parte sonorense, ¿verdad? También. Así que, pues unidas todas. Muchísimas gracias a todas. Que tengan muy buen día. Ah, no sé Gracias. si quiera orar para terminar, pastora. Señor, le agradezco tanto que usted nos permitió ese tiempo tan precioso y tan bendito de escudriñar y conocer su corazón. A lo largo de nuestro camino como salvos, no nos damos cuenta en qué momento nos desviamos, Señor, y se nos mete mucho la razón, la justicia, y sin darnos cuenta también caemos en nuestras obras, también esperamos el reconocimiento, pero nos olvidamos que todo lo que tenemos es tu gracia, Señor. A veces nos volvemos ambiciosos y por estas características muchas veces no valoramos a las personas con las que estamos, exigimos que las personas cambien
exigimos lo que ni siquiera nosotros podemos dar y nos sentimos en desacuerdo o pensamos que merecemos más cuando realmente, Señor, no es así, pues originalmente merecíamos ir al infierno. Así que si usted nos ha dado una casa y si usted nos ha dado familia, si usted nos permite escuchar su palabra, de verdad, todo eso es algo tan increíble, Señor, tan digno de valorar, de agradecer, porque originalmente no teníamos que tener nada. Por eso yo le pido que a las hermanas que están aquí presentes, ellas puedan agradecer el hecho de sentarse a comer, ellas puedan agradecer el hecho de ver el cielo y ver el sol y saber, Señor, que ellas han sido perdonadas y que puedan recibir cada cosa que usted les quiera dar, Señor, para que ellas en medio de todo sean felices, Señor. Quite este corazón de ambición, quite este corazón de exigencia, Señor, y ponga un corazón donde nos acerquemos a ti, pidiéndote tu misericordia, por favor. Te agradecemos por este tiempo que nos hace descansar y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así sea, Señor. Disculpen que mi cámara no funcionó, después voy a probar, pero pues que tengan muy buen día. Qué gusto verlas a todas. Muchas gracias de nuevo, Pastora Abigail. Es pastora y un gusto. Gracias, pastora. Amé a su abuela. Gracias. Yo también. Linda. Gracias, muchas gracias. Que Dios les bendiga rica y ampliamente a cada una de ustedes. Gracias. Amén. Igualmente. Muchas gracias. Muy buen día, todas. Igualmente. Ay.